Ojeras, heridas, cansancio, eso es lo que tengo ahora mismo después de haber pasado 2 días entre los pueblos más afectados de Valencia: Paiporta, Catarroja, Benetúser, Sedaví, Algemesí y Massanassa. Y no os creáis todo lo que veis en redes sociales, ni muchísimo menos lo que están diciendo los medios de comunicación. El pasado martes nos despertábamos con una noticia que asolaba el corazón de todos los españoles, aunque parece ser que el de algunos otros no tanto. Una tromba de agua hacía que ciertos pueblos de Valencia se convirtiese en un escenario que podría pertenecer perfectamente a la serie de The Walking Dead. Miles de personas fueron afectadas por esta catástrofe, y lo más trágico de todo esto es que una gran parte fue apisonada y ahogada por la cantidad de agua que llegó en tan solo unos minutos. ¿Cuántas personas fueron atrapadas en sus garajes por el agua? ¿Cuántas otras en sus coches ahogadas? Pero lo más importante de todo esto, ¿a cuántas personas se les ha dejado perder la vida simplemente por el ego y el interés de los políticos? Todos sabemos lo que está pasando actualmente en Valencia, e incluso podríamos decir que ya nos está cansando un poco, ya que nuestro cerebro es demasiado sabio y no queremos escuchar todo el rato malas noticias. Pero yo os voy a contar todo lo que está pasando abriendo mi corazón y sin tapujos. Empecemos por el principio. ¿Qué ha pasado en Valencia? Si has estado viviendo durante un tiempo en una cueva y no te has enterado de la catástrofe que ha pasado en Valencia, voy a explicarte por qué ha pasado esto. Aunque las lluvias torrenciales y tormentas son habituales en las zonas mediterráneas durante los meses de septiembre y octubre, las que cayeron estos días pulverizaron todos los registros que tenía. En la provincia de Valencia cayeron hasta 500 litros por metro cuadrado, y en algunas sus poblaciones llovió más en un minuto que lo que llueve normalmente en un año. La situación geográfica de Paiporta fue clave para que se convirtiese en el epicentro de la catástrofe. El pueblo recibió a través del barranco de El Pollo todo el agua que había caído esa tarde del martes, entre 500 y más de 600 litros por metro cuadrado según varias mediciones. El barranco del Pollo es un curso de agua que se extiende entre las cuencas del río Turia y Júcar y recoge agua de varios municipios hasta desembocar en la Albufera de Valencia. Aunque permanece seco durante gran parte del año, en épocas de tormentas puede experimentar crecidas súbitas que hagan que aumente su caudal y provoque inundaciones en ciertas poblaciones. Esto es lo que ha ocurrido en Paiporta, Catarroja, Picaña, Alfafar o Massanassa, que son las localidades más afectadas por esta catástrofe. Según testimonios recogidos de la agencia EFE, en Paiporta el agua pasó de tener 2 dedos a más de 1,5 metros en tan solo 5 minutos, y en las horas siguientes el agua arrasó con todo lo que veía, tanto con puentes, con coches como mobiliario urbano. Cabe destacar que los días que estuve en Valencia, aparte de estar trabajando como un condenado, me dediqué a preguntarle a la gente que estábamos ayudando, o simplemente gente que se acercaba a preguntarnos que de dónde veníamos, ya que la ayuda especializada y militar estaba tardando muchísimo en llegar. Estaban agradecidos con todos los voluntarios que estábamos yendo para allá a echar una mano. Fue gracioso, ya que en Catarroja le pregunté a una familia colombiana que había montado un pequeño mercadillo y estaba echando una mano a su edificio. Esta familia me comentó que en tan solo 5 minutos, a las 6:30 de la tarde, cuando empezó la catástrofe, vieron cómo su vida en tan solo unos minutos se iba a tomar por culo, y que en el garaje de enfrente, donde tenían aparcados sus coches, cuando la tromba de agua llegó y rompió la puerta, vieron cómo uno de sus vecinos estaba atrapado en el coche, y un par de días después vieron cómo sacaban el cuerpo sin vida de su vecino. Y esta es solo una de las historias más suaves que me contaron durante estos días. Pero la pregunta es, ¿por qué han dejado morir a tanta gente? Para responder esta pregunta, primero tenemos que hacernos otras preguntas antes. ¿Hasta qué punto los medios que tiene el Estado para solventar estas situaciones son efectivos? ¿Estos medios están capacitados para algo de semejante magnitud? Sé que esto que voy a decir ahora mucha gente no lo va a entender, o va a pensar que simplemente somos unos locos, pero mi abuela decía que si tiene 4 patas, cola y ladra, es un perro. Dana es el nombre que el NOM ha puesto mediáticamente por repetición a todos los fenómenos meteorológicos conocidos anteriormente como mal tiempo o gota fría, y nada tiene que ver con ningún cambio climático, o menos aún provocado por la actividad humana. El gobierno ha destruido centenares de presas este año, construidas para garantizar el agua a ciudades y cultivos, y sobre todo para poder minimizar los daños de lluvias torrenciales inevitables por su naturaleza. Todo esto es parte de un plan global encaminado a destruir extensas zonas, provocando caos y muerte, para que estas mismas personas afectadas pidan medidas restrictivas sobre sus libertades y derechos, y sobre todo para enriquecer a los fondos de inversión que compran a precio de saldo toda la zona destruida. Respondiendo a la pregunta de que si han sido capaces, ha quedado claro que no, pero es que al Estado tampoco le interesa que sean capaces. ¿Acaso los vídeos que estábamos viendo tú y yo minutos después de este acontecimiento no los estaban viendo ellos también? ¿No era esa una señal suficiente para acudir a salvar a la población? Parece ser que no era posible por algo que ellos llaman protocolo. Cuando tienes dominada a una persona a través del miedo, siempre va a mirar donde señale tu dedo. Son capaces de hacer cualquier cosa por la dominación. Les interesa que les veas como un ser todopoderoso que tiene decisión sobre ti. Ese mismo día de la inundación en Valencia, la misma familia colombiana que he mencionado antes me comentaba que a todos los padres de familia, ellos incluidos, les avisaron que a las 12:30 sacasen a sus hijos del colegio, ya que había una alerta roja por lluvias e inundaciones. Me pareció algo bastante interesante
pasante que avisasen a todos los padres para que sacasen a sus hijos del colegio, pero no podían avisar también a todas las personas del pueblo de que no cogiesen sus vehículos, o que simplemente avisaran a sus jefes de que no podían ir a trabajar y así salvar millones de vidas, ya que si esto se hubiese avisado, la gente hubiese tenido en cuenta que su coche es muchísimo menos importante que su vida. Pero bueno, esto simplemente será una casualidad como otras tantas que estamos viendo en los medios de comunicación. Pero una pregunta que a mí me interesa muchísimo responder es: ¿se están blanqueando cadáveres? Para responder esta pregunta primero tenemos que entender bien la situación. El gobierno actual de la Comunidad Valenciana, liderado por Mazón, pertenece al partido político del PP, la oposición política del gobierno de España. El PSOE había sido avisado horas antes de la catástrofe, pero no fue hasta horas más tardes que se avisó al jefe de Estado o a su partido, porque ya verdaderamente no sabes quién cojones recibe las noticias. El jefe de Estado no hizo ningún tipo de caso a la advertencia que Mazón le había dado, y fue entonces cuando sucedió la terrible catástrofe. Días después, el presidente del gobierno, que le llamaremos el innombrable, dijo que si los ciudadanos necesitaban ayuda, que la pidieran. En este momento, todos y cada uno de los miembros del Comité de Crisis del Gobierno de España y yo personalmente he trasladado al Govern de la Generalitat de la Comunidad Valenciana y al presidente Mazón. Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Alegando que él no tenía la potestad suficiente para ir a la Comunidad Valenciana y ayudar. Pero eso es una de las falacias más grandes que hemos escuchado en las últimas décadas. También dijo que las personas más preparadas para ayudar eran las unidades especiales de Valencia, sus bomberos, militares, policías, etc. Pero en una situación así no necesitas a 4000 tíos que vayan a ayudar. Necesitas a todo el mundo para tirar a esa población para adelante. Cabe destacar que otros países le ofrecieron ayuda a España, como fue el caso de Francia, que ofreció su unidad de bomberos para ir a Valencia a ayudar, a la cual España se negó rotundamente. Un grupo de bomberos hizo caso omiso a las órdenes que había dicho España y se plantaron en una de las poblaciones más afectadas por esta catástrofe. Su sorpresa fue que cuando llegaron, los ciudadanos le dijeron que no había ido absolutamente nadie. Este grupo de 200 bomberos se quedó completamente sorprendido que en una situación como esta, el Estado de España había sido tan incompetente de no haber mandado absolutamente nadie, haber dejado a merced de su suerte a estas personas. Pero bueno, pasemos al grano. En Algemesí, uno de los pueblos más afectados por la gota fría, pero que muy poca gente tiene en cuenta ya que está alejado de Paiporta, Catarroja, Massanassa, Alfafar, una señora me comentó lo siguiente. Decían que en Algemesí había tan solo unas pocas víctimas. Ella contaba ese pequeño número de víctimas simplemente con la gente que ella había perdido, y lo que más gracioso le resultaba era que el Estado estuviese contando las víctimas simplemente por los cadáveres que ellos veían. Pero algo que me resultó muchísimo más curioso es que en el centro comercial de Bonaire no se encontrase ningún cuerpo. Pero claro, cuando en la misma plaza que estábamos limpiando, una madre de familia de unos 50 años me comentó que varios familiares suyos habían ido esa misma tarde al centro comercial y no había logrado contactar con ellos aún. En ese momento llevaban desaparecidos más de 9 días, algo que le hacía pensar que sí habría algún fallecido en ese sitio. Todos estos temas los trataremos a través de suposiciones, ya que todos sabemos lo que pasa si hablamos a través de la afirmación, pero aunque todos sepamos que nos están mintiendo, no podemos decir la verdad, porque para el Estado y sobre todo para los políticos la verdad es solo una, y es la que tiene que ser propagada por los medios de comunicación, porque claro, si dijesen la cantidad de afectados que ha habido tras esta catástrofe y más importante la gente que ha perdido la vida en ella, todo el pueblo español se tiraría encima de ellos al ver lo que se está dando en estos pueblos. Se habla de camiones que salían escoltados por la UME del centro comercial, vehículos preparados para transportar carne, vamos, camiones frigoríficos. Pero claro, eso son imágenes de otros sitios y de otros momentos que no tienen correlación con estos sucesos. Claro, obviamente todo esto es falso, pero como hemos mencionado anteriormente, si tiene 4 patas, cola y ladra es un perro. Y por último hay que destacar una cosa en este punto: si por cada fallecido el Estado le va a dar 70.000 euros a cada familia afectada y por cada desaparecido el Estado va a proporcionar la inmensa cantidad de 0 euros, cada vez los intereses se van alineando más, ¿no? Pero pasemos a otro punto. Una de las frases que más ha repetido estos días es que el pueblo salva al pueblo. Dice mi socio Pedro, cuando el Estado cae es la nación quien entra en escena, y este ha sido uno de los casos en el que nos hemos podido dar cuenta. Los políticos han decidido hacer divulgación y propaganda de sus políticas durante todo este tiempo, pero claro, ninguno ha querido ensuciarse de barro, ya que sus trajes son demasiado costosos, porque claro, con la cantidad de dinero que pagamos pueden permitirse un loro piana hecho a medida a la perfección. Varios ciudadanos de los pueblos afectados, creo recordar que fue en Benetússer, me dijeron que hasta los 3 días de esta catástrofe no llegó absolutamente nadie para echarles una mano. Pero claro, en esta situación tú no necesitas a 4 borricos que te muevan un coche, necesitas camiones, grúas, palas, pero no palas de voluntarios, palas de maquinaria pesada para poder mover todos estos materiales que estaban en las calles.
calles. Pero claro, como hemos dicho anteriormente, todo esto necesita muchos protocolos. Bueno, según nuestros maravillosos políticos. Si nosotros tenemos un ejército y unidades especiales, cansadas de estudiar cómo organizar estos casos, ¿por qué cojones no se les deja banda ancha para que actúen? Pues bueno, os comentaré algo. Un hombre llamado Joan, que me encontré en Catarroja, me comentó que había llegado al día siguiente desde Cataluña para poder echar una mano. Él no tenía ni puta idea de cómo organizar todo esto. Lo único que tenía era un poco de nociones logísticas y sobre todo liderazgo, algo que hacía muchísima falta en esta situación. Por lo tanto, con sus 4 socios cogieron una furgoneta y se fueron a esta situación apocalíptica. A los 4 días llegó una unidad de legionarios, eran 30. Joan se veía bastante satisfecho de que venía alguien para poder darle órdenes y de esa forma él poder hacer todo lo que ellos le mandasen, ya que ellos son cuerpos especializados y preparados para estas situaciones. Pero se quedó bastante sorprendido cuando le preguntó, bueno, ¿por dónde empezamos? Y ellos le respondieron, no, nosotros no podemos darte órdenes, tienes que ser tú el que nos digas qué hace falta y en qué puntos. Claro, Joan, sin ser de Valencia y aprendiéndose todavía el nombre de las calles más afectadas, les dijo, pues bueno, vamos al lío. Y fue él quien empezó a dirigir. Podemos decir que es uno de los ciudadanos que ha levantado y está ayudando para que Catarroja y Paiporta empiecen a coger algo de color en este caos marrón. Hay que mencionar un aspecto de que Joan no se llama Joan, ya que no puedo decir cuál es su nombre, simplemente porque correría peligro de dejar de organizar todo esto. Pero bueno, Joan, si estás viendo esto, sabes que estoy hablando de ti. Dicen que el pueblo salva al pueblo. Sí, el pueblo salva al pueblo, pero muchas veces el pueblo estorba al pueblo. Está muy bien que haya miles de voluntarios que están yendo a echar una mano, pero si van a echarse fotos y a mover mierda de un lado para otro, sinceramente lo único que hacen es estorbar. También está genial que se donen miles y miles de alimentos a Valencia, pero claro, los almacenes logísticos no pueden con todo. Están sobrepasados porque falta organización y es el propio ejército el que se está quedando en estos mismos sitios a dormir, incluso organizando todos estos almacenes logísticos. Chavales de 22 años que llevan como mucho 4 años en el ejército y no han vivido nunca nada parecido. Pues bueno, el pueblo salva al pueblo, pero lo que el pueblo tiene que ser es coherente. No hacen falta ni más alimentos ni más productos de limpieza. La verdad es que van muy bien servidos todos los almacenes logísticos. Lo que se necesita es maquinaria pesada y de precisión, y sobre todo una buena organización para poder dar salida a todo lo que hay en estos almacenes y poder entregárselo manualmente a todos los ciudadanos de estas poblaciones afectadas, como por ejemplo está haciendo Ángel Gaitán. Pero claro, si todo el mundo va a ayudar a Valencia, ¿quiénes son los que ayudan a los que van a salvar a Valencia? Pues bueno, yo tuve la oportunidad de quedarme a dormir en uno de estos polideportivos preparados y acondicionados para dormir, donde había cientos de voluntarios. He de decir que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y a la vez más repugnantes de mi vida. Dormíamos decenas de personas en la misma sala, las cuales llevábamos trabajando unas 14 horas al día. Las duchas estaban bastante frías, pero te ayudaban a espabilarte lo suficiente para poder ir a trabajar al día siguiente. Pero hay que decir una cosa, el descanso es muy importante y sobre todo en estas situaciones. Y cuando duermes con decenas de personas en la misma sala, tú también dependes de ellas. Así que si uno quiere tirarse un pedo o simplemente roncar, tu sueño se va a ver perturbado. Por lo tanto, tu descanso va a ser una puta mierda. Pues esto es lo que están viviendo algunos de los voluntarios que llevan allí trabajando más de una semana, ya que me encontré con gente que llevaba trabajando desde el primer día allí y digamos que sus caras eran un poema. Por lo tanto, como he dicho, el pueblo salva al pueblo, pero el pueblo tiene que ser coherente. No tendría que decir muchísimo más acerca de la situación que se está viviendo en Valencia. Creo que ha quedado bastante claro que si no hubiese sido por toda la gente que hemos ido allá a ayudar, eso seguiría hecho una mierda. Los policías que me encontraba por allí eran desde Zaragoza, desde La Archancha o desde Cataluña. Incluso nosotros salimos desde Murcia y íbamos con unidades especiales de aquí. Simplemente me gustaría decir que no hace falta que despertemos con situaciones como estas. Llevamos viendo millones y millones de cosas a lo largo de muchísimos años que nos están teniendo la mosca detrás de la oreja. Creo que esta es la gota que ha colmado el vaso. Nos hinchamos a pagar impuestos. Hace escaso un mes nos pasaron el IRPF a todos los autónomos y creo que somos lo suficientemente inteligentes como para saber que somos nosotros los que pagamos impuestos al Estado y somos nosotros los que también estamos pagando esta desgracia. Así que si todos tenemos algún enemigo común y todos queremos tener un mejor nivel de vida, somos nosotros los que tenemos que luchar por ello. Esta situación no va ni de izquierdas ni de derechas. Esta situación va del pueblo, de nuestros hermanos valencianos. Me hace muchísima gracia la gente que apoya a un partido político determinado y por muy mal que lo haga, van a morir con su pensamiento. A veces la vida va de cambiar un poco de opinión y de simplemente querer ofrecerle la mejor vida a tu familia. Y si la vida que está recibiendo tu familia está siendo una mierda y el culpable es una única persona o un único gobierno, pues sería recomendable darle una vuelta de hoja a esta situación. Yo apenas tengo 22 años y he aportado un granito de arena y muchísimo más que políticos de toda España. Así que simplemente os diría que nos hemos podido dar cuenta que los lujos materiales y que todas las pertenencias que tengamos no importan una mierda. Si tenemos nuestra vida, nos podemos dar con un canto en los dientes. Soy Samuel y todos estamos locos.